familia! Saludos, saludos. Estamos aquí gozando. Oye, Josian, ¿qué te ¿Qué pasa? fue? Que estás con los efectos especiales. Estamos aquí gozando porque usted está sintonizando una edición más de Desde Aquí Podcast. Y como diría Vitín, tu programa favorito. Claro que sí. Oye, y si tú no Cuéntame. te has suscrito a este canal, suscríbete. Suscríbete. Dale a la campanita. Dale a la campanita ringringui. Regálanos tu buen like. Regálanos tu buen like. Y coméntanos en la caja de Y comentarios. coméntenos en la caja de comentarios. Y usted está viendo, mira, esta nueva etapa de Fragoso Plus. Porque ustedes saben que aquí está lo que a ti te gusta. Claro que sí. Oye, Josie, ¿Qué? Oye, viste que estoy vestido de cielo. estás vestido de cielo ¿Viste? y tengo que decirte ¿Qué? que, ¿dónde estaba eso? Esto estaba guardado en mi closet Ajá, viejo. ¿por qué? Estoy sacando ropa vieja que no me servía, mi gente, y la estoy usando ahora. Ve, póntela ya porque Con te ticket, quedan me quedan grandes. Yo te vi una que Bueno, yo te regalé que te Los estrenaste. otros días me puse un Sí. pantalón, miren de dónde me puse, que lo tenía nueve paquetes, de Kmart. ¿Qué? Y Yo Kmart, compraba muchos pantalones en Kmart porque me gustaban. Y tengo pantalones nuevos de Kmart y me quedan ahora más grandes. pues quiero que sepas que yo el otro día me puse una camisa de Kmart, pero que era de Tata. ¿Viste? Es que Oye, Kmart me sí. gustaba un montón. A mí también me gustaba Kmart. Pues nada, me puse ropa de La verdad que Kmart qué buena nueva. era la pizza de Kmart Ay, también. buenísima. Chacho, no podemos perder el tiempo Deja de eso, tú sabes. muchacho. Mira, ok, Josian, Cuéntame. yo estoy pompeada. Yo estoy pompeado. Por- Pompeado. porque nosotros vamos a tener el privilegio de conversar Con una eminencia. con una eminencia y mala mía, ¿verdad? Pero con una leyenda Es una leyenda. de la radio puertorriqueña y una persona que uno admira, que uno respeta, que uno viene escuchando. Voy a tirar la frase Ay, con el Dios mío, permiso de nuestro invitado, de hace años. que lo escuchamos desde que éramos pequeños. pequeños, o sea, como vamos a que decir, más jóvenes. bajito. Así que, pero lo nítido de todo esto es que no caduca, que sigue vigente, Oye, que está sigue nuevo ahí, de que paquete, está está nítido. nuevo. Está Está nuevo. Tú estás ahí, estás nuevo. Así que vamos a recibir al gran Funky Joe. Gracias, muy amable, super cool. Ah, Wow, ¿viste? qué intro, brutal. ¿Viste? Pero me, no si- te... me siento como Kmart. Wow, qué rápido eres. Qué Me bueno. imagínate. Qué bueno. Ese timing de la radio, buenísimo. Ay. Funky, gracias por decirnos que sí. Claro que sí, las veces que quieran. Yo me disfruto mucho de estas cosas y ustedes tienen mucha buena energía, así que Gracias. una buena vibra, dale. Gracias, Vamos gracias, para allá. gracias. Eh, Tú empiezas a los 13 años. sí. ¿Cómo? Porque empieza a escucharse una voz de un adolescente de 13 años. Mm. ¿Dónde empieza ese interés? Bueno, realmente no fue un interés. Yo no pensaba jamás hacer radio. Lo que pasa es que yo soy atrevido y me invitaron. Y como dice el cante, le decía, si me invitas voy, si me gusta me quedo. claro. Pues era más o menos esa estrategia. Yo tenía un amigo era mi mejor amigo en aquella época, Eric Mameri, que es el Ujú. hermano De de Topi, que Gitzel. en paz descanse. Ujú. Y entonces pues él me invitó un día a hacer radio. Y yo pues dije que sí. Y entonces yo no tenía ni idea de lo que iba a hacer. Para mí era hablar por un micrófono, literalmente. Y una vez fui, pues es de esas cosas que tú las haces y te enamoras rápido. Y eso fue lo que pasó. Me enamoré bien rápido de la radio y me envolví, pero bien duro, porque me metí en todo, bien curioso en todo. Yo le dilloqueaba a los locutores, yo le llevaba sándwiches, yo le hacía producción, aprendí producción, yo me metí en todo y me encantó. Y cuando empiezas a experimentarlos y te empieza a gustar, Mm. tú dijiste, espérate, esta es mi oportunidad para yo quedarme, aquí es donde yo me veo haciendo esto todo el tiempo, ¿o qué pensaste? No, yo no sabía verdaderamente a dónde me iba a llevar,
tampoco tenía ningún plan específico. Yo me lo estaba vacilando. Yo creía incluso de que era yo lo veía como alguna gente juega baloncesto, pues yo hacía radio. O sea, alguna gente juega, era como algo normal. Yo Sí. dije, pues tengo un pana que resulta que el país tiene un emisor de radio y me invita a hacer un programa y yo estoy allí, qué bueno. Y lo veía más como una expresión de la amistad, y algo que sencillamente desde que inicié a hacerlo, me gustaba hacer y Te nada, enamoraste. no tenía un plan, no tenía nada. Estaba hasta que durara o no durara, no sabía ni para dónde iba. Lo que estaba era divirtiéndome en el momento. Pero eso se ha convertido en tu profesión, en tu día a día. Sí, pero tardó mucho en convertirse en mi profesión. Tardó mucho. Sí, porque yo rápido lo combiné con negocios y empecé a vender anuncios, quería hacer un programa. Una vez entendí lo que era, yo lo que estaba era como que mi papá era bien emprendedor, hacía muchos diferentes negocios y yo aprendí desde chiquito a buscarme de alguna manera hacer cosas, no era ni siquiera ganarme la vida, era hacer cosas, proyectos, y yo cogía cosas, me metí en proyectos. Entonces, pues era un poco orgánico, porque en realidad yo no planeaba nada. No era algo, por ejemplo, hay otra gente que te dice, yo admiraba tal, quería ser DJ, o quería hacer esto, quería hacer lo otro. Yo no tenía ninguna de esas cosas. Yo me empecé a interesar por la radio en el momento que entré en ella. Ujú. Y entonces, pues ahí me puse a escuchar otras estaciones, traté de ver cómo era el flow de la radio. Era bien admirador de Alfred D. Herger en Ujú. aquella Ujú. época, que estaba en la gran cadena. Él hizo muchas cosas interesantes, porque él tenía un individuo de Venezuela que se llamaba Hugo Blanco, que tenía la gaita de las mariposas. Ujú. Hay mariposa. Y entonces, pues, él los trajo él hizo un concierto. De todo eso yo lo que wow, el tipo coge, lo tira la música, luego trae el tipo en concierto. Entonces, yo lo que estaba era analizando y aprendiendo de lo que la gente estaba haciendo y pues yo empecé como que de la misma manera a cranear, ok, ¿qué yo puedo hacer o sea, desde el punto de vista de qué proyectos me puedo Ujú. meter que salgan se ramifiquen de la radio. Y empecé a mirarlo como realmente como diferentes proyectos. Por un lado, hice un programa con Marcos del Valle, Doctor Love. ¿Alguna vez escucharon Doctor, en la yo creo que lo Mega a escuché, Doctor Doctor Love. Love? Yo creo que sí. Él también éramos panas, era como que estudiábamos en la misma escuela. Entonces todo el mundo se interesó, yo me interesé, el otro se interesó, el otro le gustó, y así algunos se quedaron, otros no. Y eso fue más o menos el flow, Y- pero no era nada planeado. No, y así las cosas, porque también has producido para televisión, Sí, con lo que cuenta este país, coproduciste, sí, sí, Marcano. sí. eh, ¿cómo diferencias esa energía o esa manera de hacer televisión versus estar en radio? Fíjate que tú estabas emprendiendo, estabas buscando dónde está la cosa y me puedo identificar contigo porque pues uno es insaciable. Yo Ajá, no me quiero quedar solamente con la actuación, no me quiero quedar solamente con enseñar, me gusta ajá. seguirme moviendo, seguirme retando. Ujú. ¿Cómo diferencias o cómo empiezas a envolverte en la televisión también? Bueno, en realidad, desde muy temprano, desde que estábamos en Mayagüez, por ejemplo, había un individuo que se llamaba Rey Silva, que en paz descanse, que decía, él tenía un personaje, el filósofo loco, y él hacía 20 cosas. Entonces, trabajamos como que en la misma estación, había otro señor que todavía creo que hace cámara, se llama Willy Minguela, de Mayagüez, del área oeste. Y nada, eran juntes de momento. Willy compró una cámara, tú sabes, ¿entiendes? Sí, Eran y como cosas empezaron, así. ajá. Mira, ¿qué tú crees? Si lo hacemos y tal. Y entonces empezamos a grabarnos en discotecas, animar, tú sabes, como que en discotecas. Y teníamos ¿cómo se llama aquel programa? Teníamos un programa que, eh, sí, no me acuerdo el nombre, pero era nosotros, Willy Minguela, dale, pon la cámara. Empezamos a animar, bueno, aquí estamos, un poco a los Soul Train de aquella época, porque era lo que teníamos de referencia.
Y entonces pues empezábamos como que un flow en la discoteca y aquí estamos y salía Rey, hacía, y aquí el filósofo loco y ay, no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo, pero éramos atrevidos, nos Claro, se gustaba, lanzaron. sí, nos gustaba y de vez en cuando hacíamos un par de pesos y eso como que estaba cool, básicamente. Y cuando entras a Telemundo a coproducir, Ujú. Era el productor creativo de Marcano, de Empresas Marcano, ujú, pero también el mismo flow. Héctor, o sea, pasaron varias cosas, estamos saltando años y todo, pero anyway, estaba en Como 94. ujú. Yo me había ido para Venezuela para trabajar con mi papá. Sí, porque tu papá es bien importante en tu vida Sí, y tú, brutal, tú decides también detener tu carrera aquí para entonces irte con él, correcto. trabajar con él, ¿cierto? Cierto. Él le interesaba mucho las computadoras. Por ejemplo, él fue de los primeros que compró una Apple, pero era la época en que la Apple tenía 64K de memoria RAM, que lo que llaman Read Only Memory residente, 360K de los floppy, y entonces había un lenguaje que se usaba para programarla, se llamaba BASIC. Y entonces yo aprendí BASIC a programar y entonces pues yo hacía, por ejemplo, mi papá tenía un restaurante que se llamaba Flacos en Venezuela, que vendía arepas, que nadie se pone flaco vendiendo arepas. Entonces, pero nada, si era el viejo, hacía como que muchos inventos. Y entonces yo programé como que la caja registradora, que salía la orden en la cocina, programé un almacén. Estoy hablando tenía 18, 19 años. Programé también un control de inventario de almacén, y así me gané un montón de bolívares que en aquella época eran como que los venezolanos imprimían bolívares. Yo no sé, era como dinero de monopolio que valía un Que montón. Ujú, ujú, ¿Entiendes? Una ujú. loquera, porque sí, te pagaban así, tú decías, dame 5.000 bolívares, coge 5.000 bolívares, pan, y los daban, y yo me gané. Bueno, yo a los 18 años, eso fue una loquera, porque yo empecé a programar un montón de negocios y salí de ahí como con $30.000. Wow, Y entonces, en esa época, y claro. entonces me fui para Aruba, estuve 3 meses en Aruba vacilando, casi los gastos completos. allí ¿Entiendes? vacilando, Así, 18 rumbeando. años, qué exacto. rayo. Y Imagínate. entonces después de ahí me fui para Miami. Y entonces en Miami estuve un rato. Cuando llegué me compré un carro, porque eso sí, el viejo mío nunca me daba chavo. Yo me lo ganaba siempre. O sea, Ujú, él me dio como que esa cultura, o por lo menos esa filosofía de vida en que tú tenías que ganar tu propio dinero y no era como que tenías que perseguir los chavos, era como un byproduct, como que el dinero viene por añadidura, Ujú. ¿no? Uno hace las cosas y añadido te llegan chavos. O sea, ujú. y siempre toda mi vida yo he visto todo de esa forma, que viene por añadidura. Yo me gusta hacer algo, le meto con todo y entonces llega dinero y pues chévere, tú sabes, pero no soy una persona que jamás en ninguna parte de mi vida he pensado como que ganar dinero, le tengo muy poco respeto al dinero. Bueno, ahora más porque soy maduro, tengo 65 años y pues si uno no evoluciona o madura a los 65 está del seto. Pero yo nunca vi los chavos como algo que, me quiero ganar este dinero, me quiero ganar aquello. Yo hacía cosas y ganaba y me llegaban chavos. Y Ujú. entonces, pues, era como que la forma en que yo fluía a través de las cosas, de la vida. Adquiría múltiples proyectos, la mayoría de ellos completamente distintos, pero aprendí de muchas cosas haciendo eso, o sea, atreviéndome a hacer cosas distintas. Cuando, ¿cuándo es que tú dices, espérate, voy a volver para acá, Mm, regreso, mm. y dice, ¿cómo nace este junte con el gángster? Pues en realidad, yo no fue que como que, a ver cómo fue eso. No fue que yo iba a volver para atrás. A mí me llamó a Miami porque algo había pasado, creo que con Frankie J y Rechado. Ellos estaban haciendo el meneo de la mañana Ujú. y creo que se iban para ¿para qué emisora era?
Era Z93 en aquella época. No me acuerdo bien. De todas maneras, me llama Felito Bonet, Angelo Medina, el señor Dávila, que era el papá de el dueño de Quisien, y me Ujú. llaman a Miami, out of the blue. Mira, Fonky, que acá está, que tenemos un opening para que haga el programa mañanero. Y yo decía, pero hace tiempo yo no estaba haciendo, yo estaba con mi papá en Miami. Y entonces, pero yo, entonces, ahí, como que la radio, cuando yo me fui, yo siempre la he extrañado. Cuando yo dejo de hacerla, por alguna razón, es un medio que a mí me encanta, porque es un medio, y en aquella época más, porque antes no te veían. No. Entonces tú podías hacer, tú podías Sí, pasabas desapercibido, no, como que... no, era que vendías una película y la gente veía su propia película en Ujú, su Si no mente. claro, te veían, te sí, te escuchaban. Exacto. escuchaban Entonces tú podías vender cualquier película y lo y ya. importante era que lo vendieras con la efectividad de que la persona pudiera en su mente hacer la imagen de lo que tú estabas tratando de representar. Y a mí me gustaba hacer eso. A mí me gustaba que como que de cierta manera jugar un poco con la mente de la gente y hacer cosas bien locas en la radio que la gente no tenía una visual, por lo tanto tenían que imaginarse todo lo que yo hacía. Ujú. Entonces eso era para mí era como un safe zone. Me encantaba hacer las cosas desde ese lugar seguro, donde la gente solamente escuchaba mi voz y lo que sea que yo le tiraba a nivel creativo. Y eso me funcionó muy bien y era algo que me encantaba hacer. Y cuando te hacen esa llamada y te dicen, hay este espacio para un morning show, Mm. ¿te dan la alternativa del gangster o tú dices, No, lo ahí yo tengo, iba a trabajar con Eric Mameri. para volver para cuando tenían Ajá, 13 años? Ajá. No, no, por eso, exacto. Fast forward, pero sí. A mí íbamos a hacer el meneo, Eric y yo. Empezamos y Eric se fue. Y entonces ahí fue que me juntaron con el Ganter. Y cuando me juntaron con el Ganter fue como que fue una fue bomba. sí, fue más bien una química. ¿Y lo Yo- conocías de antes? no, O para sea, ahí nada. fue que lo conocí. Bueno, incluso yo no sabía nada de él, nada, Nada. absolutamente nada. Pero yo no tengo, ¿sabes? Yo no soy un tipo que una vez se hace una conexión, sea cual sea, yo me concentro en eso. Y Tony es igual. Tony es muy, vamos, ay, no hay mucho rollo ni mucha película. Vale, oh, funcionó, vamos a darle boom, ¿entiendes? Y eso, pues, fue bien, como que de alguna manera yo creo que de esas cosas predestinadas o que Dios la tiene, como decimos siempre, en su absoluto control, pues Dios Ujú. la tuvo en su absoluto control porque no fue ni doloroso, ni tuvimos que acostumbrarnos, ni fue un proceso, fue inmediato, boom, ya. Y eso fue, por eso yo creo que duró tanto también, porque de alguna manera teníamos una personalidad, él tenía la suya, yo tenía la mía, pero de alguna manera eso se complementaba de una forma tan espectacular que en aquel momento funcionó muy bien. Y Funciona. funcionó por muchos años. ¿Cuántos Sí, años estuvieron juntos? Desde ese momento, 45 años. una vida, eso es una persona. Eso es una vida, número uno y número dos. Ujú. Ustedes son la pareja de radio favorita de mucha Sí, gente, de Sí, muchos por muchos años lo puertorriqueños. fuimos, sí. así es, así es. Muchos, o sea, Sí, muchos años. sí, sí. Hay una pregunta que no puedo dejar pasar desapercibida. Sé que estamos para adelante y para atrás, pero es que mi cerebro está así. Tuc, Maquinando. tuc, tuc. ¿De dónde surge tu nombre, Funky Joe? En aquella época había que hacer jingles y yo no tenía uno y trabajaba en Radio Heavy, creo que era. Y entonces ahí fue que me puse el nombre de Funky Joe. Eso fue como a los 14 años, creo. Había una canción de los Stylistics que se llamaba Funky Weekend. Y había una de Silver Convention, que era otro grupo, se llamaba No No Joe. Y yo como editaba, producía ya, porque en Radio Útil yo al principio a los 13 años yo aprendí a editar y a producir, pues me hice un jingle, Funky Joe. Tú sabes, sí. Y Pero ahí es fue. que pero que no tenía los chavos para hacerme un jingle de verdad. Entonces, y en aquella época estaba Radio Rock.
Y entonces los jingles que hacían en Radio Rock eran brutales, porque era como Moon Shadow, y era Marianito. Entonces eran como unos jingles producidos, creados en estudio. Pues el mío era creado así como que Así. bootleg, ¿entiendes? Como que uno mismo inventando. Y cool, y quedó brutal y me quedé funky yo. Nada, nada, nada especial. Luego muchos años después, empecé a como que decir, ¿de dónde rayos Salió salió esto, el funky? Funky ¿Qué Joe. significa funky? Y entonces pues vi que en la realeza aparentemente funky era el bufón o algo así en una Ajá. época en que, entonces tiene mucho significado, porque tiene también significado con funky music y un Sí, montón, sí. pero Ujú. mucho antes de eso, por lo menos en la época que yo lo busqué cuando tenía 14 y 15 años, era el bufón de las cortes. Funky le decían por alguna razón. Funky. Eh, Fíjate, yo lo asocio con el Sí, funk, con el funk con de el sí. funk de la música. eh, eh, Entonces, cuando empiezan el gangster y tú, que eso fue como química ahí Instantánea. instantánea, una dupla perfecta, ¿qué empiezas tú a ver en él mm, que dice, coño, a lo mejor esto tiene salida, esto tiene futuro, nunca o pasó. no, no pasó? No pasó así, No porque yo no, pasó. yo de nuevo te digo, yo en aquella época yo no planeaba nada. Nada. Que saliera Yo orgánico. no, o sea, yo no tenía un análisis como Nada. tal, nada, Por absolutamente nada. default. Yo estaba viviendo, literal. O Sí, sea, la juventud Sí, te también que lleva a sí, uno te a eso. eh, lanzabas y ya. y Y ya, que pasara y lo yo que no Dios tenía un quiera. plan, yo no tenía, los planes venían a mí, ¿entiendes? Yo nunca, cuando vino lo de ir a San Juan, eso fue, ¿cómo se llamaba? El Joe Díaz, que trabajaba para Bora, y fue un plan que vino a mí, o sea, ellos me accesaron a mí porque yo era el más viejo en la radio, y Tony empezaba apenas hace un par de años, y entonces pues vinieron a donde mí, a ofrecerme el espacio con, creo que era en la gran cadena, Salsa 63, estaba Luis Antonio Conmi, el chino, y entonces el chino se fue, Luis Antonio se quedó solo, no funcionó el programa él solo, y entonces me llamaron a mí para que yo fuera no sé si era que tenían el plan de que yo me fuera para hacer contrafigura de Luis Antonio Conme, pero yo no hacer contrafigura, yo tengo aquí al Gantel, que somos muy buenos juntos, y pues si yo me voy con él. Y entonces, pues ahí fue que fuimos a San Juan. Yo hice un contrato. Yo siempre he tenido para decirte la verdad, yo pensé que había hecho el contratazo. Puedes Eh, decirlo en confianza. Ujú. ¿Qué? Que lo puedes decir. Ah, una mierda de Sí. contrato. Entonces, pero para la época, para ser el primero, Era era súper cool. Y imagínate, entonces, claro. pues, ahí, y daba para pagar renta, y daba para un carro, y pues, eso fue como a los 22, 23 años. Y entonces, pues, y además era el hecho de que íbamos para San Juan, de que era una oportunidad bien grande, y ahí, pues, ya empecé a ver las cosas un poquito más como un negocio, o sea, como en el sentido de que como una carrera, como Sí, de que esto es lo que me gusta, esto de verdad, esto es mi exactamente, profesión. ¿no? Y además aparentemente validado por el hecho de que me estaban llamando, de que estaban interesados en mí, ese tipo de cosas, ¿no? Claro, y que tú también dices, bueno, pero me llegó el gangster que Claro. tenemos. Bueno, porque el Gantry, o sea, era como que si teníamos una química tan perfecta que bruto no soy. O sea, yo dije, si me voy a ir para allá, Sí, esto es me voy con nuestro El estilo y con combo nuestro completo. tumbado. Y ya nosotros teníamos un montón de cosas, personajes. O sea, habíamos desarrollado muchas cosas juntos. Yo era el que producía, yo era el que editaba, hacía toda la producción, hacía los jingles. si tú eres la mente creativa. Bueno, los dos éramos creativos. Es que yo tenía otro tipo de creatividad. Yo Ese soy una persona que piensa en patrones, literal. Yo pienso como en abstracto. Y Tony es más estructurado, era más lineal en ese sentido. Y yo, pues, esa combinación creaba, creaba cosas. Y yo, pues, ante ese modo de ver las cosas, yo podía hacer muchas cosas bien locas y funcionaban, gracias a Dios. Así que, pero de nuevo, no eran intencionales, era yo un poco absorbía, fluía y creaba ese tipo de flow, ¿no? Era bien,
de nuevo, no me interesaban los chavos, no era una cosa de dinero, era una cosa de crear, de hacer cosas, de crear proyectos, de buscar tendencias, de entender qué era lo que la gente quería y analizarlo. Eso es lo que a mí me gustaba realmente. Y yo creo que todo eso se pudo percibir, sobre todo cuando se crea el Bayou. Ujú, El Bayou se convierte en este fenómeno, sí. tengo que decir, Ujú, en la radio, que cuando de repente pues se anuncian después que se van para Mega con el circo, era como, espérate, ¿Qué pasó ¿qué aquí? Sí, pasó aquí? sí. ¿Cómo vamos a hacer esto? Hablemos un poquito del Bayou. el Bayou fue una... Tony estaba pegado en No Te Duermas. Sí. Yo, Rayo! yo estaba produciendo los shows de Héctor, pero los shows de Héctor ya estaban como que nosotros estábamos desde el 1988, pues ya con 4 o 5 años ya de producciones. Teníamos un presidente nuevo en Telemundo que tomó un montón de bien malas decisiones. Basado, por ejemplo, nosotros teníamos con Lo que cuenta este país, que era un strip a Ujú. las 6 de la tarde, y el tipo lo movió para las 5 de la tarde, cambió las noticias para las 6, o sea, hizo un revolú. Y incluso yo creo que él es uno de los peores presidentes que Telemundo ha tenido, ¿no? Americano. Y hizo una desgracia realmente. Y entonces pues destruyó literalmente muchas de las producciones que tenía Héctor en aquella época, que tenía la compañía. Y ya marcando el show estaba como que Tony estaba surgiendo, un poco Héctor, yo siempre, es que se fue en la onda de que Tony tenía mujeres, vamos a traer mujeres Ujú. a marcar el show. Esto, y yo Sí, sí, nunca, quiso por la misma onda que sí, tal vez estaba pero, pegada en ese momento. sí, pero no era, Eran No era el estilo y diferentes, no son era el cosas estilo. por distintas. eso, Sí. yo nunca entendí esa parte, pero tampoco, como todo, tú me decías, o sea, yo juego para el equipo, entonces pues en ese momento, pues dale, pues vamos a meterle y vamos a hacer lo mejor que podamos. Pero en realidad el programa se fue debilitando porque fue perdiendo la estructura que tenía, el concepto y se fue debilitando poco a poco. Hasta que ya yo sí, pues, como veo tendencia y patrones, yo sabía que no íbamos para ningún sitio bueno. Por lo tanto, yo me acerqué al Ganter porque nosotros ya no estábamos en radio, ¿no? Ujú. Como yo me había ido para trabajar con mi papá y cuando volví solo en el 1988 y ya ahí, cuando Héctor me lleva a San Juan, pues nosotros no estábamos juntos. Pero cuando me acerco a Tony, le digo, mira, Tony, no sé si te gustaría, yo puedo hacer mi cabeza era, voy a proponerle a 5 emisoras de radio hacer un morning show. eh, y nada, pero ya ahí sí lo veía como un negocio, a las 5 les presenté unas propuestas de un montón de dinero. Y entonces las 5 me dijeron que no, excepto Sal Soul, Ujú. que me lo dijo, pero yo lo que te puedo pagar es esto, y me dio una porquería de dinero. Entonces yo ahí cambié, porque yo había pensado en un contrato de 3 años, 4 años, pero ahí cambié la estrategia y dije, ok, vamos a hacer por ese dinero por un año. Y entonces lo hicimos bien brutal, como siempre la estrategia ha sido, vamos a trabajar como si nos estuvieran pagando 1 millón de pesos. Ujú. Ujú. Pues Es que así debe ser, a ver, así debe ser. exacto. Pues entonces al cabo del año estamos tan pegados que el segundo contrato quintuplicamos el contrato, literal, o sea, Rapidito. a las millas. Y eso fue 3 años con un contrato escalonado y al tercer año hice el contrato como de 1,3 millones de dólares, que ese fue el contrato más grande que se hizo. Y ya ahí entró SBS a la película, que rechazamos la oferta de SBS porque aunque la oferta de BS estaba más fuerte que la de Sal Soul, pero nosotros, o sea, somos, es como,
Sí, un tipo de Eh, lealtad o... exacto, no, Claro. es como, tú sabes, los chavos no es todo en la vida. Claro. Y como te digo de nuevo, Oye, que Salsón fue quien les dio la oportunidad también. por eso, no, no, y como te digo, el dinero nunca ha sido algo para mí, por más dinero que fuera, de nuevo, es dinero, si es dinero mal habido, a mí no me interesa tampoco, menos me interesa. Así que nos quedamos ahí. Yo traté de hacer el mejor trabajo posible desde el punto de vista de que hice un contrato escalonado para darle 3 años para llegar a la cifra correcta. Pero es como todo, es difícil algunas veces de que la gente interprete tus intenciones. Entonces Salsoul vio eso como una ganseada, en vez de verlo como que le estábamos dando como que tratando de acomodarlos. Y entonces, al cabo de los 3 años, pasó de nuevo, que esta vez el BIE, cuando se fue a crear el contrato, de nuevo nos llama el BIE, de nuevo vamos a Salsón, pero el Salsón, no, si quieren váyanse. Bueno, está bien, Ah, adiós. pues, nos vamos. Entonces ahí fue que vino lo de la plataforma multimedia, porque era algo que ellos no querían hacer tampoco en aquella época, que yo les decía, señores, Es el lo que mundo hay. cambió, o Ujú. sea, tienen que hacerlo. Y entonces a mí cada vez que yo me meto en algo, yo doy un viaje y me voy a la convención, aprendo, voy a los seminarios, trato de absorber todo para poder tener y luego hago lo que me dé la gana. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Claro. Es como que trato de educarme lo más posible en las cosas, pero tampoco es que hago lo mismo que hacen los demás. Trato de siempre La buscar mi diferencia. esquina. Ujú. eh, y se hizo así, y creamos literalmente la primera plataforma multimedia, el estudio costó 600,000 pesos hacerlo, nos dieron un contrato ridículo, $500,000 signing bonus, una cosa, ganamos como, qué sé yo, 2,000 pesos por cada mención en vivo, una cosa normal. Hicimos mucho dinero en esa época. Y yo recuerdo cuando se anuncia que van a dar el salto, todo el ruido, todo el furor, Que se formó. yo te estoy escuchando hablar y yo tengo en mi cabeza los billboards de ustedes vestidos como De del payaso, de seco. circo, o sea, el nombre nada más. eh, en ese momento era bien provocador y lo sigue siendo, ¿no? Ujú. Eh, Y el nombre provino ¿De De eso dónde? iba a preguntar ahora. de un segmento que teníamos, que literalmente yo creé para el Bayou. Y luego yo dije, y fíjate que lo que era, que era un segmento, no, nadie era dueño de ese nombre, y menos de un nombre como el circo. Ujú. Y sin embargo, cuando nosotros nos movimos para SBS, Salsón nos demanda por el nombre. Ah, Entonces yo digo, pero si era un segmento, lo convertimos en un programa, no tiene ajá. nada que ver. Y el segmento ni tampoco tenía nada que ver. Pero ellos me imagino que, y yo sé que Alarcón pagó, les dio como, creo que fueron como 100,000 o $200,000 por usar el nombre. Y ya, y compró el nombre. Pero para que no siguieran Sí, sí. con la cuestión de la demanda y se negoció. Pero, el nombre era nosotros lo veíamos así, como que ni siquiera los Billboard y esas cosas, porque yo no veía necesariamente un payaso. Porque cuando yo le digo circo, yo lo veía como que es que la vida es un circo. O sea, Claro. es Claro. como que todos somos payasos, pero no porque estamos pintados, sino porque es como somos actos, Ujú. ¿entiendes? El acto de la Sí. cuerda floja, el acto de brinca por una argolla de fuego, hacemos actos todos los días. Yo lo veía en ese flow. Incluso cuando hicimos la publicidad, yo no tuve control. Si yo hubiese tenido control, la publicidad hubiese sido completamente distinta. Lo que pasa es que, pues, circo, literal, circo, pues Sí, yo sí, no sí, veía sí. las cosas Sí. así. Claro, hay profundidad detrás del Sí, nombre, sí. que también Sí, de ahí radica el éxito del mismo. sí, sí, sí. Cuando ustedes empiezan en la Mega, también empiezan, hay figuras femeninas que se unen a ustedes. Em,
por primera vez, nosotros en el Bayou habíamos incluido, creo que a Daniela Dross. En el Bayou. Sí, Daniela Sí, estuvo, sí, en el Ah, en el Bayou, pensé sí, que en el había Bayou. sido en la No, Mega. no, fue desde el Ahora Bayou. me Nosotros acordé. ya, por muchas razones, de nuevo, patrones. Yo veo Claro. patrones y entonces yo veía un patrón fuerte de la mujer como que empezando a sobresalir y a salir en las cosas porque la radio era de hombres Era de hombres, mayormente. claro. Y entonces, pues ahí yo dije, mira, vamos a darle un espacio aquí. Y Daniela es excelente. Tú conoces a Daniela Dro, es una mujer talentosísima, inteligente, brillante. Daniela lo mismo hace negocio que hace, Todo. Sí, no, que ella hace una Sí, obra, que Daniela es canta, brutal. que tú Es un sabes, combo completo. todo. Y entonces, pues, identificamos a Daniela porque trabajamos con varias chicas, pero Daniela fue la que nos voló la cabeza. Y ahí pues dijimos, dale, esta es la que es. Y entonces pues Daniela comenzó con nosotros y literalmente yo pensé que iba a estar con Daniela por el resto de mi vida. No, de verdad. Pero lo que pasa es que en un momento dado es como todo. Los sueldos no eran los mismos. Ujú. Daniela hacía tercera figura, pero de todas maneras llega el punto en que a todo el mundo le dice, espérate, pero yo tengo, o sea, yo quiero desarrollarme yo. Ujú. Y ella tuvo las ganas de hacerlo y nosotros, pues, ¿sabes? Es como todo. Tú no puedes obligar a nadie a nada, literal. Y si alguien quiere volar, vuela, Claro. literal. O sea, empuja. Es más, ayúdala para que vuele todo lo que pueda volar. Aunque Daniela no requería ayuda de nadie, literal, porque ella es, como te digo, una mujer brillante, talentosa, excelente y bueno, todavía hace cosas extraordinarias y ayuda a muchísima gente. O Sí, sea, es una mujer de fe, una mujer correcto. realmente, una mujer estructurada, una mujer tiene como ha criado a su hijo, como una madre soltera. Es de admirar. Yo la admiraré por el resto de mi vida y todos los días de mi vida. La verdad es que sí, nosotros queremos mucho a Daniela, Mm, es de esas mujeres que admiramos también. Funky, antes de hablar en el momento en que todos nos enteramos que el gángster se va y ahora el circo está en una nueva etapa con otras mm, nuevas figuras, hay un suceso que vivimos todos contigo, que fue el cáncer. mm. Cuando tú te enteras del cáncer, ¿qué fue lo primero que vino a tu mente? Me cagué. O sea, lo que te quiero decir es que me dio un Sí, claro. miedo, me dio, Cualquiera. ¿sabes? Horrible. No me lo esperaba. No me lo esperaba porque había ido a tantos médicos que literalmente, bueno, yo fui no voy a decir nombres de nadie, pero yo fui, por ejemplo, a mí me hicieron tantas pruebas. Fui a un tipo de la garganta, porque tenía una cosa aquí en la garganta. El tipo la miraba y decía, ah, mira, tienes la amígdala recrecida. Y yo decía, amígdala recrecida, ¿cómo rayos funciona ¿Qué eso? es Porque eso? se supone que te las quitan y ya. Y no, Ujú. no, no, tiene un canto de amígdala ahí. Yo confié que él era médico, yo era el locutor. Entonces, que el otro, me hicieron pruebas como, creo que porque tenía una acidez brutal en el estómago. Entonces, me pusieron ¿cómo se llama eso? Una Una endoscopía. 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 Y entonces me hicieron una endoscopía, entonces le pasan por al lado al tumor de la garganta y miran el estómago y dicen, tienes úlcera. Y tenía 3 tumores en el estómago. Ah, fíjate. Entonces raspan el estómago para chequearlo y mira la bacteria Pilobacter. Entonces, tantos médicos que me vieron, yo poniéndome cada día más ronco, yo con la acidez peor, yo me sentía como si fuera, como si me estuvieran pasando 1000 cosas a la vez. Y todos esos médicos ignoraron Lo un que- montón de señales porque en realidad pienso yo que ninguno era oncólogo. Yo nunca pensé que tenía cáncer, no fui un oncólogo, pero pienso que ellos como médicos debieron haber, Hecho más. como que, no sé, sospechado, mandarme a otro sitio, pero yo creo que había mucho faranduleo en esa época y hasta los médicos eran un poco, o por lo menos esos fueron un poquito faranduleros, yo creo. O por lo menos wishful thinking, porque era como que, no, papi, a ti no te pasa nada, estás nuevo, me siento nuevo. No fue hasta que yo, a motus propio,
porque una vez yo veo que como que esto no cuadra, yo fui a alguien en condado que le pedí como un favor que me hicieran un MRI. Y me hizo un MRI y el técnico mira el MRI y hace, Funky, ajá, ¿qué pasó? Mira, yo no sé, pero eso no se ve bien. Y yo dije, Ah, ¿cómo que no se ve bien? No sé, pero eso no me parece una amígdala, ni me parece nada de eso. Me voy y me chequeo. Y yo ahí le digo al tipo, ok, si tú fueras yo, ¿qué tú harías? que- Y el tipo me dice, ¿tú tienes alguien que tú conozcas en algún hospital en Estados Unidos o algo? Porque como ya yo había ido a tanto médico aquí. Y yo digo, bueno, mi suegra trabaja en el Sloan Kettering Cancer Center porque mi suegra era la secretaria ejecutiva de los investigadores más que había un tipo que hace medicina para el cáncer. Imagínate si el tipo es una bestia. Imagínate. Wow. Y entonces me dice, yo le cuento y me dice, wow, pues vete, vete a donde tu suegra Sí, ahora vete para mismo. allá. Agarra. Y yo literalmente cogí un avión al otro día y fui para el Sonquete. Mi suegra en menos nada me habló con el tipo cogió, me llevaron a un doctor que todavía me acuerdo que se llama el doctor Strauss, que era una eminencia, literalmente el tercer doctor en el planeta Tierra, experto oncólogo en head and neck de cáncer. El tipo o sea, el tipo, estás hablando de unos investigadores El más doctor, grandes, el hizo, doctor. exacto, y le dice al doctor, mira, cógeme al esposo ¿cómo es? De la hija de mi secretaria y atiéndelo ahora mismo. Y el doctor Strauss cogió, me miró la garganta y estas fueron sus palabras. Se lo dijo a la enfermera. Ok, C to the tongue. C es cáncer. Y yo dije, sir, what is C? Y me dice el tipo, oh, you got cancer, you got a tumor. Ah, Ok, así como. así a las millas, así de mirarlo nada más. Y yo dije, y en cuestión de una hora me tenían en una sala de cirugía y me hicieron una biopsia de toda la garganta, todo. Y cuando al cabo de media hora más me dijo, you have a non-Hodgkin lymphoma, el large cell, no, 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 era large cell, but era slow algo, que quiere decir que el tipo de linfoma era un linfoma no era slow, era que era bien agresivo, pero que eso era bueno. Porque si era bien agresivo, quiere decir que era más fácil de De curar Ajá. extraer. que el otro. Pero ¿qué sucede? Él, no, él solamente me vio ese La tumor. garganta. Cuando me miran el estómago, cuando hacen un MRI, me ven 3 lesiones en la cabeza, me ven los tumores del estómago. Y entonces, pues, literalmente me hacen pruebas de sangre y tengo linfoma en toda la sangre. Entonces, cuando viene a ver, está completamente metastasizado, por lo tanto, el stage 4 cancer. Y entonces, pues, literalmente yo estaba a punto de morirme y yo lo sabía. Y no sa- ¿Y qué edad tú tenías, Funky? Eh, tenía 37 o 30 no, no, mentira. Yo tenía 39 años. 39 años, familia. Es importante, qué bueno que estamos teniendo esta Ujú. conversación porque muchas veces pensamos que el cáncer no pasa a temprana edad, que uno tiene una molestia y uno dice, eso es una changuería. Si usted tiene algún padecimiento, algún dolama, no es changuería, usted vaya al médico y Chequéese. asegúrese de tener más de una opción, porque fíjense que menos mal que a Ujú. ti te dio por irte a hacer un MRI y que esa persona te dice, si yo fuera tú, Sí, me pero voy. eso ya no creo que pase, porque los médicos, obviamente mi historia fue bien pública y todos los médicos, yo conté esta historia hace muchísimos años y al ser tan pública, yo creo que hay un montón, los médicos ahora son bien, tienen muchas más pruebas, hay los marcadores de la sangre en la cual ellos pueden determinar
que si tú tienes cáncer o no son mucho más Sí, específicos sí, la ahora. medicina ha cambiado. Ha ah. cambiado enormemente. Y Sí, entonces, pues, lo que sí es que te puedo decir que no es joven. Literalmente hoy en día el cáncer del colon, por ejemplo, ha aumentado en un 700% en jóvenes, Sí. no en adultos. O sea, en gente menos de 30 años, menos de la edad que yo tenía. Cada vez el cáncer se mueve a una edad más temprana. ¿Por qué? Por la alimentación, literalmente, por malos hábitos, por problemas del medio ambiente. Incluso, literalmente, la mayoría de los cánceres son accidentes inmunológicos. Hay otros que son por predisposición genética, pero a cualquiera ahora mismo, la gente come de una manera que obviamente, y la gente ignora por completo el efecto de lo que, o sea, acuérdate que una de las industrias más poderosas en el planeta Tierra es la industria de la ganadería. Ujú. Y la USDA es cómplice de estos señores. Hoy en día, una de las compañías más grandes de ganado que existe en el planeta Tierra, que literalmente mata millones de ganados mensualmente, está en Brasil, pero es una compañía americana. Y produce creo que el 80 o el 70% de la comida que nosotros comemos en los supermercados. Esa comida, generalmente, ese ganado, viene cundido de esteroides, de Ujú. antibióticos, de metales, de pesticidas, porque incluso el 70% de la soya que se produce en el planeta Tierra es lo que llaman soya industrial. Y esa soya industrial no está regulada así como que, porque la comen las vacas y los cerdos. O sea, es comida para animales. Por lo tanto, no la regulan de la misma manera que regulan la soya. Por ejemplo, en mi restaurante yo tengo Ultra Organic Soy. Esa soya tiene que estar mega certificada. Investigan los suelos para ver si tienen metales. O sea, la certificación de esa soya, y es solamente el 12% de la soya que se produce en el planeta Tierra. O sea que la gran cantidad de soya industrializada la producen para que la gente para las vacas que luego tú te comes. Entonces, mucha gente no tiene toda la información. Hay un montón de influencers que malinforman Ujú. asquerosamente en las redes, diciendo como que comida real, comida realmente jodida. Es sencilla, y yo no lo tengo que decir, lo dicen los números del cáncer del colon, del cáncer del tracto digestivo, del, los números se han disparado anormalmente. Y pues la industria de la ganadería sigue con sus prácticas. Es más, en 1900, en el 2000, perdóname, 16 o 17, ellos crearon una ley que se llama el Animal Welfare Act. ¿Y sabes lo que es? Literalmente es como truquear una prueba de dopaje. 18, 20 y pico de días antes de que matan al animal, el animal tienen que dejar de darle esteroides para que cuando le hagan la prueba, antes de llevarla para el supermercado, tenga lo que ellos llaman accepted human levels. O sea, Sí, sí, el sí, sí, tú porcentaje. sí, sigues- y manipulado esa todo. prueba, ¿quién la hace? La industria. Claro. Entonces, cuando el impacto al ambiente, hay tantas cosas, y yo obviamente respeto a la humanidad, pero no pueden ignorar que los números de cáncer están disparados, los números de estos accidentes inmunológicos se han disparado. Y entonces, pues, mucho tiene que ver con nuestra alimentación. No es nada más el alimento procesado. Para que un alimento procesado te haga daño, y te estoy hablando de los peores, tienes que comer tanta cantidad, pero estos esteroides y estos antibióticos ya vienen ahí metidos en los tejidos. Y cuando vienes a ver, tú te lo comes, eso se acumula, el cuerpo no lo... Por ejemplo, un pedazo de carne en tu cuerpo, se tarda el cuerpo en lo que saca todo y lo demás lo mete en grasa o en Ujú. células, tarda como 54 horas. La soya tarda 12 horas en descomponerse, en que tu cuerpo absorba lo bueno, bote lo malo, porque es orgánico, y tengas 20 gramos de proteína, tengas todos los aminoácidos. O sea, tenemos hábitos que literalmente, como sociedad, como problemas de demencia, problemas neurológicos, problemas nerviosos,
un montón de cosas que producen estos alimentos y no están siendo regulados porque literalmente las compañías, las agencias que supervisan estos alimentos son cómplices y no debe asombrarle a nadie porque Ujú. nosotros por eso tenemos guerras en todos lados, Correcto. porque hay cómplices por todos lados políticos. ¿Sabes? Nosotros vivimos en un mundo donde el dinero es tan y tan y tan importante para algunas personas, el poder, que no le importa el ser humano de a Claro pie. que no, es un No, negocio. Por sí. eso. Es un negocio. Afortunadamente, tú superas esa prueba Ujú. y estás aquí para contarla. Súper. No, y me siento, mis niveles de energía son épicos. Mis capacidades cognitivas todas han vuelto. Yo pienso claramente. Y yo me sentía en el 2005, 2004, yo sentía que yo me estaba quedando bruto, literal. Porque sentía que no tenía la misma inteligencia, no pensaba, era como que todo me costaba trabajo para analizarlo y pensarlo, horrible. Y yo te digo que gracias a mi alimentación hoy en día, a mi estilo de vida, yo no bebo, yo ahora mismo, yo dejé el cannabis, yo dejé la bebida, yo dejé hasta los refrescos, yo dejé todas esas cosas que de alguna forma podían bloquear, además de que o sea, yo el 1 de enero de este año, yo tuve lo que yo llamaría una experiencia con Dios. Amén. Yo me acuerdo el 31 de diciembre, yo me acuesto con todos estos líos en mi cabeza, que incluía al padre, incluía a Sonja, tú sabes, y el programa, y tú sabes, y como que uy, estábamos tratando de cuadrar todo y todas estas cosas en mi cabeza. Y el 1 de enero, o sea, me acuesto el 31, me levanto el 1 de enero a las 3 de la mañana, en punto. Y a las 3 de la mañana en punto me da con hablar en voz alta con Dios, literal. Y yo empiezo a contarle a Dios. Yo le llamo que la primera parte I was bitching. Como, mira, me pasa esto. Y entonces me empiezo a hablar, pues, literalmente ese día Dios me dijo, y digo que es Dios porque es tan contundente el hecho, porque me dijo, deja el cannabis, deja el alcohol, que yo tampoco bebía mucho, pero vino, pues déjalo. Deja el refresco. Esas tres cosas. Podrán decir, pues me lo dije yo mismo, yo no sé, yo siento que fueron puestos ahí. Al otro día, a las 3 de la mañana, igual me levanto otra vez. Y entonces empieza, eh, 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 es como si me estuvieran dando un to-do list. Ujú. Me dicen, tienes que hacer esto en el programa, haz esto, en fluye, entiende al Padre. Es como si de alguna manera me estuvieran dando una explicación de cómo bregar con todas las cosas. Y literalmente al otro día me dieron otro to-do list, al otro día más largo, más largo, más largo, más largo. En 30, en 40, ¿cuánto llevamos desde el 1 de enero? 40 y pico de días. Hoy estamos Sí, 42. grabando, sí, más o Hey, menos. sí. yo literalmente todo ha cambiado. Todo, todo, no hay nada que sea igual, nada. Ni yo, ni las cosas que estoy haciendo. Hay un montón de cosas que ahora mismo estoy haciendo y el programa ha cambiado. El programa de radio Es es otra otra cosa. cosa, literal, es una cosa impresionante. Yo incluso ya no hago yo estaba todavía haciendo segmentos que hacía con Tony. Yo no hago ni un solo de esos segmentos, nada. No, 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 es todo un fluir de ideas, de, es como una honestidad brutal al aire y hablando desde el corazón. Es como si el Espíritu de Dios Amén. literalmente, Hablo. no tengo que decir que está en el Padre, porque obviamente está en el Padre, pero Sonja, que hace 8 meses dejó de beber, o sea, es como que se ha creado una evolución de cada uno de nosotros y yo siento que este programa en el cual estamos ahora mismo, esta versión del circo, es la versión más poderosa de radio que ha existido nunca.
y te lo digo de corazón, no es igual a nada. Y pueden, si quieren, vayan por 30 minutos, no van a tener problema, en 30 minutos se van a dar cuenta. No tiene nada que ver. Y sin embargo, incluso los eslogans han cambiado. ¿Sabes cómo le llamo ahora? Antes era, no me acuerdo ni lo que era antes, ahora es radio con propósito. Radio con propósito porque literalmente todos los días ocurre algo en pro de nosotros mismos, de la gente. Todos los días nuestras posturas son de tratar de entender lo que está pasando, cómo enfrentarlo. Es una cosa, es algo tan increíble que yo no hallo ni siquiera cómo explicarlo correctamente. Pues te voy a decir algo. El obispo Rubén, que es de la diócesis del Padre Orlando en Ponce, Ujú, dice que no hay casualidades, que hay diosidades. ujú. Y cuando Dios se acerca a uno, siempre se acerca para jamaquearnos y para sacar de nosotros lo que Él quiere y lo que Él ve en nosotros, porque Dios ve más allá de donde ven los ojos. Ujú. Y, y yo siento de todo corazón y sin ánimos a sonar a fanática religiosa, que no lo soy y la gente que me consume lo sabe, Dios tiene mucho propósito en ti y Ujú. lo tiene desde el día uno Ujú. que te puso un micrófono en la mano, a los 13 años. Yo te digo algo. Mira cómo yo de cierta manera lo percibo. Yo siento en este momento que yo veo la mano de Dios en todo. O sea, yo literalmente yo no siento que yo estoy en control de nada. Yo siento que lo único que yo hago es seguir instrucciones día a día. Y siento que todas las personas que de alguna forma con las cuales yo interacciono me dicen algo que me sirve para algo. Eh, Todas las personas. Son, literal. Desde mi productor Lorenzo, que es un chamaco que viene de practicante, lleva 3 días trabajando como profesional, Ay, qué como lindo. productor, no de 3 días, lleva pagado. Que tampoco es que le pago una tonga, pero le pago, que es una diferencia grande a no pagarle nada como por 3 meses que estaba de practicante. Y entonces, y a cada rato me encuentro una persona que me explica cosas. Y hay algo bien curioso del 1 de enero. Ya he encontrado como a 4 o 5 personas que han tenido experiencias el 1 de enero. Por lo tanto, yo no considero que esto es algo único mío. Yo creo que es algo que está pasando en muchos sitios y a mucha gente por alguna razón que yo no entiendo ni aspiro, ¿sabes? Porque mucha gente explica a Dios y yo no sé cómo lo hacen, porque yo no puedo, como yo como ser humano voy a tener ni siquiera el entendimiento como para explicar a literalmente Dios. Es como que, ¿de qué estamos hablando todos? ¿Entiendes? Como que, no, que Dios es así, Dios es asado. Yo, yo pienso que es una cuestión de amor, de, de amarse, de amar a otros, amarse uno mismo, de que incluso lo malo o al que te está haciendo daño tiene un propósito, porque Dios está en control. Entonces, ¿cómo es que Dios está en control y no tiene un propósito? Claro que lo tiene. Ujú. Lo que pasa es que tienes que aceptarlo. O sea, por eso es que yo salgo a la calle y digo, mira, yo tengo todos estos planes, pero si me los quieres quitar de momento, debes tener debes tener tu razón, ¿entiendes? Literalmente, yo creo que Dios maneja cada uno de los aspectos de la vida y de todo lo que te sucede, bueno, malo, regular. El que te quiera hacer daño, el que no te quiera hacer daño, gente ¿sabes? Yo sé que va a sonar bien extraño, pero yo digo asesinatos, robos, yo no sé, todo lo que ocurre en el planeta Tierra y en el universo entero, para mí, está en absoluto control de Dios y tiene un propósito, todo. Así que yo salgo a la calle tranquilo, porque yo no manejo nada.
Yo no hago nada, o sea, yo no hago, yo tengo un to-do list que me dan por de madrugada, yo me levanto y oro, o sea, ni oro, hablo con lo que yo, de la manera en que yo pienso que Dios me está escuchando y luego percibo cosas que entiendo que Dios quiere que yo haga y me equivoco porque hay cosas que yo pienso que son de una cosa y de pronto resultan de otra forma y yo digo, ok, me equivoqué yo porque tú obviamente estás en control. Así que no me preocupo de nada. Y te juro que desde que vivo tan feliz, yo nunca he sido tan feliz en mi vida, te lo juro. No, no he sido nunca tan feliz en mi existencia, no, no ha pasado nunca. Y yo me paso ahora, yo me río de cualquier cosa, yo amo a todo el mundo. Digo, puedo decir, ay, qué estúpido. ¿Entiendes? No es que no, No, no es claro. que no, no diga, o sea, no es que, por ejemplo, este sangre no se cree. O sea, no es que yo tenga, pero hasta eso, digo, algo, porque el resultado luego es, ay, Joe, qué arrogante, o qué, tú sabes, para allá, ¿cómo tú te vas a poner a juzgar a la gente? O sea, hasta el hacerlo me causa un efecto posterior que luego es un análisis, o algo de que, no, chico, para ese comportamiento, ¿sabes? De cierta manera, cada vez me voy corrigiendo más y más y más y más, y de una manera bien fluida. Y yo pienso que eso es como si de alguna manera las cosas te fueran reveladas o yo no tengo una explicación clara. Yo lo que sí digo es que el resultado final es, nada me sale mal, todo me sale bien. Eh, yo me disfruto el día impresionantemente. Yo termino el día brutal. De nuevo, tengo problemas como todo el mundo, sin embargo, veo los problemas desde otro punto de vista, veo que están ahí y veo que incluso no es para que yo los solucione, es para que yo sencillamente tenga paciencia y le pido a Dios, Dios, dame entendimiento de cómo yo puedo sentirme sobre esto o cómo yo puedo... tú quieres que yo ayude a esta persona, pero si me va a pedir que ayude, ¿cómo lo hago? ¿Sabes? Y digo, pues no hago nada porque al final tú tienes todo en control, así que déjame fluir y literalmente las cosas pasan de una manera en que el resultado final es algo bueno. Y así sigo conociendo gente, sigo hablando sobre esto con mucha gente todos los días. Yo ahora tengo conversaciones de Dios y de cómo afecta nuestras vidas. Y el otro día estaba hablando con un individuo que es un asesor de una, no voy a decir la compañía de seguro, y el tipo, un americano que estaba aquí y el tipo dice, oh, te estoy contando, porque literalmente me siento con todo el mundo y le cuento, no tengo que estar en un podcast para hacerlo. Y entonces le digo, le estoy contando y el tipo me dice, you know what, 1st of January, this is what happened to me. Y el tipo tiene una experiencia y digo, what? Y entonces de momento, y todo el mundo tiene una diferente visión. Por ejemplo, el otro día hablando con este señor, que estaba en mi restaurante comiendo, que por cierto, ahora vamos a comer el jueves, porque me invitó a comer a otro restaurante vegano. Entonces, y yo, que dale, vamos. Y que está en el viejo San Juan. Y me dice, you know, think about this. Me dice, what if we're all God? Y yo, what do you mean? Dice, well, what if God is having the experience of Funky Joe? Y yo digo, like, you see, because maybe we are all part of God's experience with the tangible or with the emotions or these things that we can do that as organisms. Y yo digo, wow, that's a theory right there. Yo le digo, I don't know. Yo le digo, porque no tengo una manera de refutarlo. Hay otro que me dice, el otro día me conseguí otra persona que me dice, la Biblia la escribieron humanos. Entonces yo digo, sí. Y Ujú. me dice, pero no sé, pero no humanos inspirados por Dios. Y yo digo, o inspirados por la política del tiempo, o inspirados. Y yo empiezo a mirar a la persona y empiezo a decir, ¿quién tiene una teoría real? Yo sé que las cosas, hay personas que han sido, que tienen, por ejemplo, el padre.
El padre tiene una estructura que él no la va a mover por nada, por ningún... Yo le puedo vender 20 teorías, pero tú sabes que el padre hace... dale, lo voy a confesar ya mismo. Pero tú sabes que Dios nos hizo imagen y a semejanza de Él. Ujú, Y en las pequeñas cosas está la mano de Dios. ujú. Y cuando uno le conoce, uno se hipersensibiliza y empieza a adquirir esa gracia. Te voy a recomendar un podcast que se llama Se Buscan Rebeldes. Y es un podcast y se lo recomiendo a todos los que nos están viendo, es un podcast que se desarrolla en España, provocado por un sacerdote. Y el primer episodio son 3 sacerdotes hablando. Y uno de los sacerdotes participó en MasterChef Italia. Y es una maravilla escuchar a estos sacerdotes hablar y explicar por qué es que se buscan rebeldes. Porque hemos visto, y esto no lo digo yo, lo dicen los datos, ha habido una conversión, ha habido también en este momento muchos jóvenes, muchos adultos que están dispuestos a hablar y a compartir su fe. Y eso es maravilloso, porque en un momento en donde hay tanta oscuridad, en donde hay tantos problemas, en donde hay guerra, en donde hay muerte, en donde hay desolación, en donde hay tantos problemas de salud emocional, en donde estamos siendo testigos en nuestro país de tantas situaciones con niños, con familias, pero sí hay un grito silente de gente que está acercándose a Dios. Así que yo creo y te lo digo porque yo vivo la experiencia de la fe desde que tengo uso de razón. Primero, porque mi familia me educó en la fe desde niña, hasta que a los 18 años mi mamá me dijo, ya yo te di las herramientas, ahora te toca a ti decidir en qué quieres creer. Y yo he decidido seguir con mi fe y con mi iglesia, ¿no? Siendo católica. Pero a mí me parece súper revolucionario y súper rebelde que en la radio puertorriqueña, el programa número 1 de la radio, que lo habíamos escuchado con la dupleta más exitosa que existe en la radio puertorriqueña, se ha sucedido por un sacerdote y que todo el país sea testigo también de la conversión de Sonja, porque una imagen muy poderosa es la imagen de la semana pasada, de cuando estás tú y está Padre Orlando y se encuentran con Sonja y termina su retiro de Humanos. Yo voy a hacer ese retiro el 12 de marzo. Pues que para la gloria de Dios sea. Y yo, mi primera pregunta fue, ¿yo me puedo quedar en el Ponce Hilton? Porque No. No puedes, tienes que convivir. si es que vi los catres. Entonces, Sí, no. Mi mamá, que me lleve y me traiga. Ay, claro, sí, por favor. Mi Yo llego en Uber. Mi mamá hizo Emmaús y mi padrastro también. Sí. Yo creo que Yo de lo más, Dios está tocándote yo ahí de lo más mucho. impresionante que vi de Mao fue las mujeres. Sí. Porque primero que yo no sé si esto es políticamente correcto decirlo, pero es como estas mujeres bien brutales, bien carácter. Entonces todos los tipos parecían unos mamados. Entonces los esposos No, eran como que... sí, no, mi pero o sea, a amor". mí me pasó cuando fui a buscar a mi mamá ¿Verdad? a Emaús. Yo de repente veía todas esas mujeres llenas de la Son- gracia de Dios, son maravilloso, poderosas, poderosa. Y una una de cosa... ellas, nunca voy a olvidar, una señora que se acercó a mí y me dijo, yo sabía que tú eras católica. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque siempre he observado que en tu mano tienes el rosario. Ujú. Y a mí no me avergüenza. Pero yo no creo que ellos nada más están restringidos a católicos en Mao. No, pero ella me lo dijo así, Ok, a mí. sí. Y a mí eso, porque, oye, y yo cada vez hablo más de mi fe porque, insisto, te invito a que escuches ese podcast de Se Lo voy Buscan a ver. Rebeldes. No, si lo vendiste muy bien, ellos te deberían contratar a ti. No. para que pongas- No, lo saben, ya lo saben. no. Nacho, mira, consígueme Buscando la... rebeldes, aquí están. Aquí estoy. No. Fuera de broma. Yo creo que uno tiene ahora más acceso a eso. Funky, yo creo que podríamos estar hablando horas contigo. Nacho, yo estoy
lo que tú quieras, pero obviamente yo me tengo que ir. No, y nosotros también, tú te tienes que levantar temprano. Madruga. Gracias por sacar tiempo para esta conversación. Yo creo Seguro. que la gente también va a poder percibir otra parte de ti. Y agradezco infinitamente este regalo que nos has hecho de poder compartir contigo. Y ten la certeza que estarás presente en mis oraciones. Qué bueno, gracias. Porque cuando Dios toca la puerta y se acerca y uno le dice que sí a Él, la vida te cambia para siempre. Eso estoy totalmente seguro. Así que Dios te bendiga mucho. Gracias, amén. Y gracias por dejarme hablar. Claro, sí, ahora que sí. Familia, gracias por ser cómplices de otra edición más de Desde Aquí Podcast.